Bueno, vamos a hablar ahora sobre responsabilidad médica. Y la responsabilidad médica desde el punto de vista jurídico. Para mí es uno de los temas más apasionantes que existe en el derecho, porque vincula tanto al derecho como a la medicina. ¿Qué se trata en la responsabilidad médica? En la responsabilidad médica se trata si un médico en un tratamiento de un paciente cumplió o no cumplió con sus deberes jurídicos y con sus deberes profesionales. Hay cuatro tipos de responsabilidad médica. La que tiene que ver con la penal, que es por la realización de delitos, por ejemplo, un homicidio culposo, unas lesiones personales culposas. Tenemos la responsabilidad civil, que es precisamente el incumplimiento de los deberes del médico desde el punto de vista contractual y sus efectos en los daños y perjuicios que le puede ocasionar al paciente. Tenemos la responsabilidad disciplinaria, que está relacionada con la parte ética y los deberes profesionales del médico, que pueden generar la suspensión del ejercicio de la profesión. Y tenemos la responsabilidad contenciosa administrativa, que es cuando el médico presta sus servicios a una entidad pública, a un hospital público, y se causa un daño a un paciente. En esos casos se demanda al Estado y se plantea, digamos, una responsabilidad desde el punto de vista del Estado como prestador del servicio y el médico como un agente que representa al Estado y que prestó un servicio a un ciudadano. Entonces, estos son los temas de la responsabilidad médica. ¿Y qué se valora precisamente en la responsabilidad médica? La responsabilidad médica se valora en el acto médico, es decir, el tratamiento que lleva un paciente desde el momento en que es admitido por un médico y comienza a ser tratado por ese médico, si en efecto, de acuerdo a la lex artis o a la ley del arte de la medicina, el médico actuó conforme a la ciencia médica o no. Y ahí, digamos, comienza la valoración jurídica de del comportamiento médico y determinar si el médico se equivocó o no se equivocó en el tratamiento que le dio al paciente. Esto no es un tema fácil y en efecto cuando tenemos, digamos, un proceso judicial, tenemos por una parte al médico y por otra parte al paciente. En el caso del médico, los abogados tenemos la visión de defensa de esos derechos del médico, quien dentro de su profesión ha puesto todo su empeño, su conocimiento, su dedicación para tratar al paciente. Y lo que tenemos que demostrar cuando estamos defendiendo a un médico es que en efecto el médico realizó todas sus obligaciones y trató al paciente con base en las leyes de la medicina. Por otro lado, cuando estamos con el tema de la víctima, encontramos un perjuicio que ha sufrido la víctima en medio de un tratamiento. Y entonces lo que buscamos es, en efecto, determinar si dentro de ese acto médico existió algún error relevante que pudiera determinar el daño o el perjuicio que se le ocasionó al paciente para establecer, digamos, la responsabilidad. Por otro lado, hay que establecer que no somos nosotros los abogados los que terminamos estableciendo si el médico incurrió o no incurrió en un error, porque para eso tenemos un perito en los juicios y se trata de otro profesional de la medicina que analiza cómo fue el acto médico y el tratamiento médico y determina si el médico, de acuerdo a, de acuerdo a su concepto técnico y científico, el médico que está siendo juzgado se equivocó o no se equivocó al tratar al paciente. Entonces, después de todo ese análisis en un juicio jurídico, llega el juez, analiza las pruebas que se presentan dentro del proceso y termina decidiendo si hay o no hay responsabilidad por parte del médico. Entonces, eso a grandes rasgos es la responsabilidad médica, es una valoración jurídica con varias figuras jurídicas para establecer si hay o no hay responsabilidad por parte de un médico que trató a un paciente y ese paciente sufrió un efecto adverso.
Ahora, hay que aclarar que las obligaciones de los médicos son de medios por regla general y no de resultado. Por lo tanto, no siempre que se presente un efecto adverso para el paciente existe responsabilidad médica, porque pueden surgir muchas circunstancias. La medicina no es una ciencia exacta, las patologías no se desarrollan de igual forma en cada uno de los pacientes y cada uno de los pacientes tiene una morfología totalmente diferente y reacciona de forma diferente a cada uno de los tratamientos y a cada uno de las operaciones que se puedan generar dentro de un acto médico. Entonces, estos son los temas centrales y los temas a grandes rasgos de qué se trata en una responsabilidad médica.